Disculpen, colegas. Bueno, buenas noches con todos, colegas físicos, estudiantes, público en general asistente a esta eh, conferencia internacional. El día de hoy tenemos una conferencia de un tema bastante apasionante, como es relacionados a las ciencias aeroespaciales, ¿no? Les mencionaba que en los últimos años hemos presenciado diferentes avances, ¿no? En cuanto a la carrera espacial, ¿no? Es común escuchar noticias relacionadas a que diferentes misiones llegan a otros, otros planetas, ¿no? A través de vehículos autónomos y también se escucha últimamente de noticias en las cuales se han alcanzado, por ejemplo, el lado oscuro, explorar el lado oscuro de la Luna, ¿no? Entonces, digamos, hay un auge ahora en cuanto a la carrera aeroespacial, ¿no? Hay varios avances, ¿no? Entonces, hoy día tenemos en este tema bastante apasionante, tenemos al doctor José Luis Guayanay Villar, ¿no? Que es un destacado colega físico, conocedor de la temática y que nos mostrará cómo ha evolucionado, ¿no? Esta temática aeroespacial, ¿no? Y justamente, a mí también me asombró el tema de las carreras aeroespaciales, ¿no? O sea, hay varias competencias, como decir, ¿no? A lo largo de la historia, y vamos a ver allí, ¿no? Entonces, José Luis Guayanay es licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, cuenta con una maestría en Ingeniería de Automatización y Control por la Universidad Estatal de Río de Janeiro en Brasil, ¿no? Asimismo, cuenta con actualmente, ¿no? Actualmente es investigador y doctorante en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, INPE, en Brasil, ¿no? El doctor José Guayanay cuenta con experiencia en robótica, mecatrónica, sistemas, control y automatización, sistemas aeroespaciales, sistemas balísticos. Cuenta con experiencia también en desarrollo de motores de cohetes, ¿no? Control de naves y cohetes, control de vuelo, aerodinámica y mecánica orbital, ¿no? Todos ellos son temáticas relacionadas a temas aeroespaciales, ¿no? Asimismo, el doctor Guayanay ha dictado cursos en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, es fundador del Grupo de Investigación Aerospace Perú. Asimismo, también dirige una empresa, ¿no? Un emprendimiento denominado Villa Automation, especializada en el desarrollo y diseño de equipos automatizados, ¿no? Recientemente organizó una jornada también en temas de aeroespacial, ¿no? En la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, es que invito al doctor José Guayanay para que nos imparta su exposición, ¿sí? Adelante, José. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradecerle por la invitación. De igual manera a los organizadores y a los participantes, a todos, muy buenas noches. Eh, Estoy gustoso de participar y compartir las experiencias y el tema de tecnologías y las aplicaciones de la física ahora en temas aeroespaciales. Bien, David, muchas gracias. José, ¿se puede ver ahí tu presentación? Sí, está proyectando. Ok, sí, consigo observar. Bien. Ok, correcto. Bien, entonces, muchas gracias nuevamente. El tema de hoy va a ser centrado en las aplicaciones de la física, cómo ha desarrollado desde los tiempos históricos hasta la actualidad. Bien, la física en la era de las carreras espaciales. Puede, puede avanzar a siguiente slide, por favor. Ok, bien. El, el inicio de las carreras espaciales tuvo su historia. En un momento, los chinos que iniciaron con algunas aplicaciones, pero aún
de manera artesanal, en aplicaciones más a temas armamentísticos, ¿ok? Iniciaron a desarrollar algunos lanzadores o pequeños cohetes con el objetivo de poder usarlo en temas, ya sea en batallas entre ciudades o con otras ciudades, pues ellos tenían sus conflictos, ¿no? Y pues ahí iniciaron a usar algunos pequeños lanzadores denominados los cohetes, que actualmente nosotros lo decimos de esa manera. Ok, y pues para poder alcanzar un determinado objetivo, por ejemplo, del enemigo, pues se tenía que haber eh, usado algunos ángulos de lanzamiento, ciertas ubicaciones y con qué velocidad de lanzamiento, ¿no? Nosotros en física básica hemos visto, por ejemplo, los movimientos parabólicos, etc. Entonces, había algunas aplicaciones básicas que en base a ello pues, ya se han venido usando o los chinos iniciaron a usar en temas armamentísticos. ¿Ok? Pero luego, pasando unos años, en el año 1857, el físico que es muy ahora conocido, Przewalski, desarrolla algunos conceptos teóricos de los lanzadores, de los pequeños cohetes. Entonces hace un fundamento ya físico-matemático para poder desenvolver y desarrollar estos lanzadores con mayor potencia, con el objetivo de poder lanzarlos al espacio. ¿Ok? Donde ello Przewalski desarrolla estas ecuaciones que nosotros observamos, las ecuaciones del principio de impulso y las cantidades de movimiento. Bien, nosotros vamos a observar ahí algunas ecuaciones que Przewalski empezó a desarrollar y las dos últimas ecuaciones son conocidas como las ecuaciones de cohete de Przewalski o las expresiones de Przewalski. Basados en estas ecuaciones fundamentales, ya se incluían algunos conceptos como la variación de velocidad y la velocidad de escape, que más adelante vamos a observar que en el o desarrollo de lanzadores con mayor potencia, la velocidad de escape va a ser muy importante. Bien, entonces ya tenemos aquí un desarrollo, un desenvolvimiento de Przewalski que es un físico soviético, exsoviético, ¿ok? Donde la ex Unión Soviética pues, estaba muy interesado en poder desenvolver tecnologías eh, o sea, para desarrollar a nivel espacial. La idea era conquistar el espacio ya en esos años, ¿no? Entonces, la ex Unión Soviética ya venía con ese anhelo y pues Przewalski aportó bastante. Entonces, en el siguiente slide, a ver si continuamos. Aquí vamos a observar otro físico importante, Goddard, un físico estadounidense. Eh, Goddard desenvuelve ya algunos sistemas de lanzadores, pero usando algunos componentes como combustible líquido para que esos lanzadores o estos pequeños cohetes pues ya tengan una potencia, ¿ok? Pero un dato importante que aquí vamos a observar es a un peruano, Pedro Paulet, eh, que gracias a él, Godard pues, se alimentó alimentó todos sus experimentos y sus prototipos. Pedro Paulet inició en 1900, todavía 85, algunas primeras pruebas. Pedro Paulet todavía cuando estaba en las primarias, él todavía se mantenía en el Perú y él ya venía haciendo algunos pequeños experimentos.
pero debido a que no hubo un apoyo, eh, pues no encontró alguien que le pueda seguir avanzando con sus pequeños prototipos, eh, se decepcionó y se fue para Alemania. Y Pedro Paulet empezó a desarrollar algunos experimentos basados en las teorías de Przewalski. Pedro Paulet empezó a desenvolver en Alemania, porque Alemania ya estamos ingresando ya casi a la Segunda Guerra Mundial y Alemania empezó a interesarse por desarrollar eh, tecnologías a nivel armamentístico, donde el desarrollo de tanto de cohetes y sistemas de propulsión era algo también importante. Por ello, Pedro Paulet empezó a desarrollar algunos pequeños prototipos y Goddard aprovechó también esos prototipos que ya venía avanzando basados en combustibles, combustible líquido, y desarrollan esta primera estructura. Como podemos ver ahí en la imagen, una estructura donde Goddard inicia algunos pequeños ya prototipos para iniciar su lanzamiento. Pero una de las ecuaciones que aquí mejoró es que va a tener que relacionar la energía que va a ser dependiente de la masa y las velocidades de escape. Entonces, como les comentaba, Przewalski inició a desarrollar algunas ecuaciones que eran dependientes de las velocidades de escape. Y Goddard mejoró y relacionó la energía y los impulsos, ¿ok? También dependiente de la energía y las velocidades de escape. Que eso permitía poder ya enviar pequeños lanzadores o romper esa barrera pues, para lanzar al espacio, romper esa barrera del campo gravitacional, lo que siempre hasta hoy se enfrentan todas las agencias espaciales al momento de iniciar su lanzamiento. Ok, bien, entonces en esta etapa, en estos años, entre los años 1985 a 1926, tenemos ya dos importantes investigadores físicos, ingenieros, desenvolviendo primeros prototipos de lanzadores basados en conceptos teóricos de, eh, de Przewalski. Bien, entonces, basados en ello, vamos a hoy ver los siguientes avances tecnológicos basados en. Disculpe. En este siguiente slide podemos observar lo siguiente. Ya basados en estos investigadores que venían desenvolviendo los primeros prototipos de lanzamiento, ¿ok? Alemania empezó a desarrollar temas de aeronaves donde era necesario probar esos primeros prototipos que venían desarrollando, ¿ok? Los motores. Estos aeronaves eran aeronaves basados en propulsores, ¿okay? Ya usando los impulsos para poder intentar alcanzar mayor distancia y también que estos aeronaves tengan una mayor velocidad. Dentro de ello, en 1950 se desarrollan ya los primeros motores con muchas mejoras. Y podemos observar algunas mejoras de los primeros desarrollos que inclusive en esta etapa del desarrollo de los motores ya se incluyen estudios de la mecánica cuántica, primeros estudios de la mecánica cuántica. En este desarrollo de los propulsores de combustible líquido en 1950 podemos ya
un prototipo bastante desarrollado donde se van a tener que usar ecuaciones de la cámara para desarrollar una buena estructura de cámara de combustión y un empuje del motor cohete. Bien, dentro de ello podemos ver esas ecuaciones donde la estructura de los motores van a tener como toma de depósitos de combustibles, toma de depósitos de oxidantes, eh, bombas de combustible, bombas de oxidantes, turbinas. ¿Ok? Generadores de gas, válvulas de generador de gas, y etcétera, donde los motores van a tener que tener ya unos componentes más desarrollados. Las ecuaciones aquí van a tener que ya incluir conceptos químicos también, ¿ok? Tanto los conceptos físicos van a tener que ser relacionados, por ejemplo, área de tobera, velocidad de escape, y los impulsos van a depender de los componentes químicos que se van a tener que usar. ¿Correcto? Debido a este avance que se venía desarrollando y la preocupación era en todo eso, en toda esta etapa, es intentar romper esa barrera y pues, salir al espacio, ¿no? Fuera de la atmósfera. Y por ello es que se intentaba desarrollar motores lanzadores con mayor eficiencia. En una gráfica al final podemos observar que para estos experimentos ya en 1950 basados en las ecuaciones de impulso, impulso del motor cohete, considerando ya algunos conceptos químicos, por ejemplo, la eficiencia de los motores van a ser, o sea, van a tener que elevarse, ¿no? O sea, en las pruebas que se hicieron ya en los laboratorios, se podía observar una mayor eficiencia. Entonces, como se estaba observando que el desarrollo y los prototipos de los motores de propulsión basados todavía en combustible líquido, pues era ya el momento de poder usarlos para los lanzamientos. Entonces ahí vamos en la siguiente slide. Y tener en cuenta también lo siguiente, que cuando se iniciaba el desarrollo de estos prototipos basados en conceptos teóricos trabajados por Przybylski y Goddard y Paulet, también habían otros físicos, como tanto alemanes y también otros países como chinos, que diferentes científicos en esa época pues estaban trabajando, pero ya en esta etapa de las carreras espaciales que vamos a iniciar a partir de aquí, Rusia o la ex Unión Soviética, disculpe, y Estados Unidos van a tener que usarlo con mayor influencia. Entonces ahí inician los primeros desarrollos de los primeros satélites para iniciar sus lanzamientos. Bueno, ante ello ya a medida que se estaba desarrollando los prototipos de los motores de propulsión, etcétera, ya se realizaban algunos lanzamientos de prueba, ¿ok? Pero ya en esta etapa, entre los años 1955 a 1988, Rusia y Estados Unidos inician la competencia entre estos dos países por desarrollar y salir fuera al espacio, conquistar el espacio. Y para ello se tenían que desarrollar conceptos también físicos, matemáticos, ya más complejos. Dentro de ello está el problema del estricto circular de los tres cuerpos, donde nos dice que tenemos dos masas supermasivas, una primera masa
M1, una segunda masa M2 y una tercera masa pequeña, ¿ok? Que podría ser un objeto. Considerando que la masa primera podría ser la Tierra, la masa segunda podría ser la Luna y la masa tercera podría ser un satélite. Basados en este concepto del problema circular de los cuerpos, se desarrolla un modelo, ¿ok? Para poder iniciar la construcción de las trayectorias de los satélites al momento de ser lanzados. Basados en estos fundamentos físicos y matemáticos, se van a tener que construir las trayectorias para iniciar los lanzamientos. Bueno, en primera instancia, sus primeras pruebas quien inició fue la ex Unión Soviética en 1959 con Luna 1, pero había ya desenvolvido una teoría de una determinada trayectoria, ¿ok? Donde podemos observar en la parte, podemos observar 4 trayectorias. La última trayectoria es de transferencia, ¿correcto? Esa trayectoria. Correcto, esa trayectoria. Esa trayectoria es una de las trayectorias en la que era fundamental para poder iniciar y llegar a la Luna. No solamente Rusia, disculpe, yo sigo con eso, la ex Unión Soviética y Estados Unidos, ¿ok? No solamente era iniciar a lanzar los satélites, el objetivo ya era ambicioso, alcanzar la superficie lunar. Por ello es que la ex Unión Soviética, su primer satélite de lanzamiento, lo llama Luna 1, ¿ok? Luego sigue Luna 2, Luna 3 y sucesivamente. Luna 2 es el primer satélite que consigue impactar a la Luna en los años 1961 a 62. Entre esos años, Luna 2 es el primer satélite, ¿ok? Primer satélite de la ex Unión Soviética que consigue impactar a la Luna. Imaginemos, desde 6 años hasta la época, pues ya pasaron muchos años y, Rusia ya desenvolvió, ahora como Rusia pues, tiene una tecnología pues, ya bastante avanzada, ¿no? Desde esos años. Luego, en 1962, Estados Unidos inicia también sus primeros lanzamientos con Ranger 1, Ranger 2, Ranger 3. Inicia sus primeros lanzamientos. Bueno, en los primeros años no fueron exitosos, ¿ok? Al igual que Luna 1, ¿no? Luna 1 también se lanzó, pues no fue tan exitoso. Luna 2 no consiguió impactar. Estados Unidos inició su lanzamiento en 1962. En los primeros años no consiguió impactar. Ya en el año 1964 consigue impactar también a la Luna, uno de sus satélites de Estados Unidos. Entonces, en estos años, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, ¿ok? Tienen una competencia constante con el fin de poder conquistar prácticamente el espacio. Ya años posteriores se desarrollan nuevas trayectorias de transferencia, etcétera, con fines ya de enviar seres vivientes. En los primeros años se inicia con animales como roedores, pues usan sapos, serpientes, etcétera. Y luego, pues ya en los años de 1965 o 1970, por ahí,
ya se envía también una primera mascota, pues, que es conocida como la perro laica, ¿no? Pero ya hasta ese entonces, pues se hicieron muchos lanzamientos con múltiples pruebas de seres vivos y donde se va a tener que usar trayectorias de construcción de trayectorias distintas con condiciones iniciales distintas. Bien, entonces en las siguientes leyes vamos a poder observar en esta siguiente vamos a tener que observar ahora la ambición de no solamente eh, intentar de llegar a la luna, porque como ya dijimos, la Unión Soviética y Estados Unidos consiguieron impactar, luego en algún momento orbitar y luego alunizar. Es decir, que algunos eh, pequeños rovers que también sistemas robóticos paralelamente, y voy comentando también que en estos años de 1970, 75 inician también las teorías de control y automatización que paralelamente también ya se venía desarrollando y se empezaron a usar pequeños sistemas robóticos también para conseguir como una manera de apoyo al momento de pues, llegar a la superficie lunar. Entonces, ya en estos años de 1970 se consigue pues, enviar al primer hombre, pues, primer hombre. Bueno, la ex Unión Soviética lo envió, fue el primero, pero no consiguió establecerse en la superficie lunar, solamente orbitó alrededor de la luna y ya Estados Unidos consiguió con el Apolo, ok, con el Apolo 7, pues consiguieron plantar algunos humanos en la superficie lunar, ¿no? O sea, pudieron alcanzar la superficie lunar. Dentro de ello, para poder hacer posible y alcanzar la superficie lunar, había que eh, realizar algunas configuraciones de las trayectorias. Y dentro de ello aparece Holman, que desenvuelve la teoría de las transferencias de trayectorias, transferencias orbitales, ¿okay? Donde la teoría nos decía de que si se aplicase una pequeña variación de velocidad en el momento del vuelo en un movimiento orbital, entonces eh, podría conseguirse alcanzar una segunda órbita. Si se alcanzase una segunda órbita estable, okay, que luego se desenvuelve estas órbitas o puntos estables, van a ser conocidos como los puntos de Lagrange, okay, son puntos estables en el espacio. Entonces, si se consigue con una variación de velocidad alcanzar estos puntos, entonces puede ser posible pues, alcanzar la superficie lunar. Entonces, basados en estos fundamentos, se desenvuelven estas trayectorias, ¿ok? Podemos observar ahí, se lanza desde la superficie terrestre, luego van a tener que variar una cierta velocidad, va a tener que transferir a unas ciertas órbitas estables y así poder alcanzar la superficie lunar de manera estable. Esto para que los humanos puedan pisar la superficie lunar sin ninguna dificultad, ¿ok? Y con menos problemas. Entonces, una de las primeras trayectorias que podemos observar allí es esa trayectoria, la trayectoria de transferencia, esa primera, ¿ok? Donde podemos observar que cuando se lanza una determinada, una determinada, un determinado satélite, pues esto va a tener que
recorrer ciertos puntos estables, ¿ok? Y luego dar unas pequeñas o girar unas pequeñas trayectorias alrededor de la Luna. Nosotros podemos observar ahí 2 puntos, ¿ok? Correcto ahí. Entonces, lo que hace es intentar de hacer una transferencia de trayectoria y de esa manera buscar los puntos estables y conseguir alcanzar la superficie lunar. En la siguiente trayectoria, de igual manera, se puede observar esos puntos que son más estables y así sucesivamente. Bien, entonces de esa manera, los conceptos físicos y matemáticos se pueden observar matemáticamente, pues, ahí abajo, una ecuación donde nos representa que la variación de las velocidades, por ejemplo, que se aplica para un delta, por ejemplo, una variación de velocidad en el periastro, va a ser representada de esa forma, y para una variación de velocidad cuando está en el apoastro, pues va a tener que aplicarse por esa segunda ecuación. Bien, de esa forma, pues tenía que luego intentar de llegar a la superficie lunar. Vamos en el siguiente slide para poder observar qué es lo que más adelante va a tenerse que trabajar una vez alcanzado la superficie lunar. Porque dentro de esos años de 1959 a 1988, eh, era una competencia constante entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos consiguió alcanzar la superficie lunar. La ex Unión Soviética tuvo muchas dificultades, ¿ok? Hasta el día de hoy es un problema para ellos, pero han desarrollado, sí, han enviado rovers, han intentado plantar sistemas robóticos, pero eh, pues bueno, no se tiene mucha información, ya que, como sabemos bien, los rusos siempre tienen algunas tecnologías desenvolvidas, pero muy restringidas, eh, que para nosotros a veces es un poco complicado de poder acceder a toda la información. Y es por ello que no se tiene hasta ahora una información exacta si ellos realmente alcanzaron pues, o llevar humanos a la superficie lunar, pero sí llevaron ya objetos, se tiene información de que algunos pues, seres vivientes pues, consiguieron alcanzar. Bien, pero eh, debido a que esta tecnología empezaba a desarrollarse cada vez más, la ambición es aún mayor, ¿no? Y por ello se empieza a desenvolver las estaciones espaciales. Y como siempre, la ex Unión Soviética, ya la Unión Soviética, estamos hablando de 1977, desarrolla Salyut 1, luego desenvuelve la Estación Espacial Mir en 1986, que son estaciones espaciales, es decir, laboratorios inmensos en el espacio para hacer pruebas experimentales, para almacenar eh, ciertos alimentos o hacer algunos experimentos o también alojar a los tripulantes que puedan venir y etcétera. Es decir, empiezan a desarrollar estaciones espaciales. Luego, seguidamente, Estados Unidos empieza a desarrollar la que hoy nosotros conocemos, la Estación Espacial Internacional. Salyut 1 y Mir solo duraron una cierta época, ¿ok? Una cierta época, a diferencia de la Estación Internacional Espacial de Norteamérica, que permanece hasta hoy activa. Ahora, ¿cómo estas estaciones espaciales se mantienen en el espacio?
Entonces se desenvuelven los conceptos ya no solamente iniciar lanzamientos o no. Aquí ya se tiene que recurrir a elementos orbitales que generalmente se estudian ya en astrofísica y en mecánica o ingeniería de tecnologías espaciales que, que se tiene que hacer estudios tanto de los elementos orbitales donde las estaciones espaciales, por ello se desenvuelve, por ejemplo, se tiene que conocer la, los, los puntos de apogeo, los puntos de perigeo, las anomalías que pueden existir en ciertos puntos orbitales, a qué ángulo terrestre va a estar ubicado cierta estación espacial, ¿ok? Y de igual manera, pues, cómo se tiene que estabilizar el sistema o la estación espacial en una determinada órbita. Generalmente se usan pequeñas naves espaciales para poder mantener en la órbita. Para ello se va a tener que enviar pequeños naves espaciales. Ya estamos hablando de naves espaciales, no solamente de pequeños satélites o de prueba, sino ya lanzamiento de naves espaciales. Por ello, más adelante también vamos a ver cuál es su concepto físico y matemático de las naves espaciales, a diferencia de los pequeños satélites de prueba. ¿Ok? Bueno, sabemos bien que los satélites también son considerados como naves espaciales, pero dentro de las naves espaciales más representativas podemos expresar como las estaciones espaciales y los transbordadores espaciales o los aviones espaciales, como nosotros lo denominamos. Ahora, para alcanzar las órbitas correctas de las estaciones espaciales, va a tenerse que hacer sus estudios tanto de sus puntos de estabilidad en cada punto y cómo se tiene que enviar estas pequeñas naves espaciales. Generalmente las Soyuz son los que iniciaron las ex-Unión Soviéticas para poder mantener a las estaciones espaciales en su correcta órbita. ¿Ok? Que hasta ahora la Estación Espacial Internacional, que pues inicialmente fue de Norteamérica, pero quien sostiene su órbita, pues es la Soyuz de Rusia, ¿no? Y es por ello que todavía hay un conflicto en donde pues Rusia, si desea, puede apagar sus motores y la Estación Espacial Internacional pues puede quedarse destruida en el espacio, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces eh, eh, los conceptos de tener la estabilidad, por ejemplo, de las estaciones espaciales, vamos a tener que luego eh, observar cómo se viene desarrollando la estabilidad de las naves espaciales, tanto de ida y de regreso, porque no solamente se viene desarrollando eh, naves espaciales de envío, también de retorno. Eso con el objetivo de que si se obtiene pruebas tanto del espacio o de la superficie lunar, va a ser importante regresar muestras experimentales y estudiarlos en la Tierra también. Por ello vamos a ver la siguiente, for, siguiente slide. El desenvolvimiento de las naves espaciales, que son más representativos, que iniciaron los transbordadores espaciales, que fueron aviones espaciales de carga, ¿okay? Que tenían un concepto físico y matemático aún más complejo de lo que se imaginaba, donde para poder tener o devolver estructuras, disculpen,
muestras del espacio, había que estudiar su dinámica de rotacional de reentrada y su cinemática de traslación de reentrada. Estas ecuaciones fueron desenvolvidas inicialmente, ahí es, inicialmente por los rusos, que iniciaron a desenvolver ecuaciones bastante complejas eh, para poder retornar muestras. Entonces, en esta primera ecuación, que inicialmente fue una ecuación trillada, donde se podía representar la ecuación de la altitud, las ecuaciones de movimiento angular dependientes de movimientos dependientes, disculpe, de la longitud, altitud, de igual manera las velocidades que deben depender también de las fuerzas de arrastre, las fuerzas laterales y las fuerzas de sustentación. Bueno, las fuerzas de sustentación sabemos bien que son muy usadas en los aviones comerciales que ahora nosotros conocemos, generalmente cuando inician cuando inician su vuelo, pues siempre están presentes ahí las fuerzas de sustentación, ¿ok? Y en los transbordadores espaciales, pues estas fuerzas de sustentación tenían que ser muy importantes, ¿ok? Y asimismo, en la dinámica rotacional de rentada, se tenía que estudiar los ángulos, tanto de ataque, los ángulos de deslizamiento, ¿ok? Y que, los ángulos de inclinación. Estas ecuaciones, para tan triviales, son muy complejos. Generalmente se usan programas o software bastante avanzados. La NASA y tanto las estaciones espaciales poseen software bastante sofisticados para poder eh, eh, que estos algoritmos puedan correr y en base a ello poder controlar y hacer control también, ¿no? Monitorear, etcétera, a los sistemas de vuelo. Bien, de igual manera, basados en estas ecuaciones, se van a tener que realizar la reentrada, que luego más adelante se van a hacer estudios de cómo enfrentar la atmósfera, ¿no? Es decir, la atmósfera es es un espacio bastante denso, ¿ok? Donde cualquier objeto que puede ingresar con alta velocidad, pues, generalmente se desintegra. Pero una nave espacial que va a reingresar también con alta velocidad, es muy probable que se vaya a desintegrar, ¿correcto? Bien, por ello, estos sistemas o estas naves espaciales que envían cargas y que tienen que traer tanto tripulantes y muestras de retorno a la Tierra, tienen que ser bastante estabilizadas y se tiene que estudiar sus componentes o las fuerzas de aquecimiento. ¿Qué quiero decir? Fuerzas de quema, de cuando ingresan o cuando hay un retorno de ingreso a la atmósfera, pues hay una fuerza inmensa donde las naves espaciales tienen que enfrentarse. Entonces alcanzan hasta una temperatura bastante alta y pues ahí se tiene que estudiar la estabilidad del sistema. ¿Ok? Bien, para ello los sistemas de control ha sido un tema, fundamentos bastante importantes para poder que estos sistemas puedan retornar sin ningún problema. Y eso
fue conseguido de manera exitosa, em, ya que estos transbordadores como Discovery, Columbia y otros han conseguido retornar en algún momento, y en algún momento también han tenido problemas debido a que había una inestabilidad inmensa al momento del regreso. Para ello vamos a poder observar en la siguiente, por favor, en el siguiente slide, algunas simulaciones de cómo estas naves espaciales van a tener que retornar con una estabilidad. En la primera simulación, nosotros observamos la altitud, la simulación de altitud, ¿ok? Esa simulación de altitud nos dice que a medida que va ingresando la nave espacial, su trayectoria tiene que ser bastante suavizada y así poder alcanzar, ¿ok? Y así poder alcanzar la superficie a una altitud inferior, ¿ok? De manera adecuada. Eso sin poder desviarse, ¿ok? Esa trayectoria de esa altitud no tiene que desviarse. Y esa ecuación nosotros lo hemos visto en la anterior, que depende tanto de la velocidad, de los ángulos de ataque y etc. De igual manera, las simulaciones ahí podemos observar de longitud, eh, de podemos ver de latitud, de los ángulos de ataque, ángulos de inclinación, y etc. De esa manera, poder que estas naves espaciales pues, puedan retornar de manera estable y donde los conceptos matemáticos y físicos y los modelos que han sido desarrollados pues funcionen de manera correcta también. ¿Ok? Pasamos a la siguiente para poder observar a qué temperatura, bien aquí, a qué temperatura alta pues podrían alcanzar estas naves espaciales al momento de reingreso o al momento también de superar eh, pues, momento de superar efectos campos gravitacionales, ¿no? Bien, entonces en la atmósfera es un espacio bastante anómalo, eh, donde siempre las naves espaciales han tenido, hasta hoy, tienen eh, un, una carga bastante pesada que poder resolver. Los transbordadores duraron una cierta época hasta el día de hoy. Pues, ya no se usa más debido a que a las altas temperaturas que se originaba al momento de la reentrada, pues alcanzaban hasta los 3000, 4000 grados. Y, y pues bueno, tuvo muchos accidentes como los transportadores de Colombia y otros, y pues tuvieron que parar, ¿ok? Y por ello, en estas tecnologías, pues tenían que usar los controladores de orientación, que eran basados en sistemas de control de diferentes tipos, ya sea controladores de modos deslizantes, controladores adaptativos, controladores de optimización, etcétera, para poder resolver algunos problemas de factor de aquecimiento. Se me refiero a las altas temperaturas en las que van a tener que enfrentar estas naves espaciales. ¿Ok? Bien, esas ecuaciones nosotros que estamos observando, esas ecuaciones van a depender tanto de las ecuaciones anteriores que vimos, son ecuaciones, bueno, aquí que estamos observando, son ecuaciones realmente matriciales, y dentro de esas matrices están los ángulos de ataque, la velocidad, la altitud, ángulos de inclinación, etc. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente. Debido a
al avance de, del descubrimiento del espacio, la ambición de estos países y del hombre, poder descubrir el espacio y nuevos horizontes, nuevos planetas, eh, tanto la superficie lunar, Marte. Empezaron a surgir ya ahora en la actualidad nuevos retos y nuevas misiones aún más ambiciosas. ¿Y cuáles son esas? Una de ellas es, por ejemplo, eh, hacer bases tripuladas en Luna, en Marte y en otros planetas, intentar llevar comunidades, seres humanos para que puedan habitar, ¿ok? Exploración minera. Sabemos bien bueno, ahora están haciendo estudios en la Luna, pues se sabe que hay agua congelada, pero no se sabe si todavía es consumible, se está en temas de estudio. Se encontró algunos minerales donde algunas agencias espaciales tienen como objetivo pues explotar esos minerales y eh, y saber qué tipo de minerales son, ¿ok? Um, de igual manera, se empiezan a desenvolver las cápsulas espaciales. Las cápsulas espaciales que hasta ahora se utilizan, una vez que hayan terminado la época de los transbordadores, los aviones espaciales, hoy los que sobreviven son las cápsulas espaciales que aparentemente son más eficientes al momento de reingresar, ya sea a la Tierra o reingresar a otros planetas como Marte y otros planetas que puedan tener una cierta atmósfera anómala, ¿no? Ok, bueno, en el caso de Marte, pues, tiene un ambiente bastante árido aún, donde hay bastante CO2. También tiene un ambiente pesado y las cápsulas espaciales han conseguido sobrevivir al momento de reingresar. Eh, que hasta ahora pues, es una opción para poder enviar. Y paralelamente se vienen construyendo de igual manera como SpaceX, que viene desarrollando naves espaciales tipo transbordadores también, pero con una configuración casi mm, un poco distinta, ¿no? Todavía no sabemos si esto vaya a ser exitoso también, porque todavía está en pruebas. Pero sí estamos seguros de que las cápsulas sí son una posibilidad primera que pueda, eh, que pueda permitir llevar seres humanos y etcétera a otros planetas. ¿Okay? Los rovers, los sistemas robóticos que se están desarrollando ahora, son una opción también para hacer estudios, descubrimientos, etcétera. Y las bases tripuladas que se tienen que implantar tanto en la Luna, en Marte y en otros planetas. Bueno, una de las primeras opciones ahora es implantar una base tripulada en, mm, en la Luna para poder hacer estudios en mayor tiempo, ¿ok? Uno de los problemas que siempre también hasta ahora se sigue enfrentando es el tema del oxígeno, ¿ok? que, que se tiene que se tiene que mejorar. Bien, dentro de ello, ¿qué es lo que sucede ahora? Un problema, todavía no, ya está bien. Pero si vamos a terminar esto y pasamos. Em, una vez que esta tecnología va avanzando, vamos a observar ahí un espacio de Luna y Marte, hay un espacio celeste, el ver la Luna, y ahí están los puntos de la gran inmenso. Y, y, y,
Abajo podemos ver un recuadro donde las misiones espaciales, pues como decía en el 78, pues las misiones eran un poco avanzadas, luego pararon un poco y luego ahora empieza a de manera exponencial elevarse estas misiones espaciales. Ahora, ¿qué es lo que trae todo esto? Lo que, y ahora voy a hablar sobre una preocupación que va a ser muy importante. Hemos hablado hasta ahora temas de avances tecnológicos, las aplicaciones de la física, los conceptos matemáticos que han venido aumentando cada vez más, se han sido más complejos, etcétera. Y la tecnología, pues vamos avanzando y prácticamente, pues esto va a seguir avanzando, ¿ok? Pero a medida que nosotros vamos avanzando de manera exponencial, el problema que se viene son ahora los desechos espaciales. Ahora, los desechos espaciales son un problema realmente muy grave, debido a de que hay una gran acumulación en el espacio inmenso que entre Luna y Marte, donde se están acumulando de desechos y que las naves y estaciones, pues, no son pequeñas. Eh, Tienen una cierta área eh, que son considerables y que esas en algún momento podrían reaccionar en cadena. Cuando digo reaccionar en cadena, es decir, podría originarse un tema de colisiones en cadena y puede alterar al espacio eh, entre Luna y Marte, inclusive a la Tierra mismo a la órbita lunar misma, y eso podría ser muy grave. Ok, bien. Para ello vamos a ver en la siguiente, pues, para todo problema tiene una determinada solución que tenemos que buscar. Vamos en la siguiente slide. Debido a estos problemas de la basura espacial y los desechos espaciales, la gran preocupación ahora es poder intentar ahora de resolver. Hemos originado un determinado problema, como en la superficie terrestre, pues originamos desechos y basura espacial, ahora tenemos que limpiar, ¿cierto? Y ahora la preocupación es limpiar, entonces ya algunas tecnologías, unas agencias espaciales están intentando desarrollar tecnologías para acumular ciertos satélites muertos, porque hay una gran cantidad de satélites, pues desde los años ya 1959 hasta ahora, y pues ya pasó varias décadas que, que hay harto desecho espacial, que algunas misiones espaciales, inclusive la Artemis ahora, tiene problemas en poder alcanzar de manera exitosa sus misiones siguientes, ¿no? Porque hay desechos espaciales que están circulando de manera aleatoria en el espacio y eso es un problema. Entonces se viene desarrollando algunos acumuladores de desechos espaciales, que en portugués lo llaman detritos espaciales, eh, las cordas electrodinámicas, que son un método de poder a los satélites hoy se le tienen que colocar un componente, un sistema que haga que cuando finalice su vida útil, pues esto arrastre hasta un cierto punto o a la superficie, o disculpa, a la atmósfera terrestre y puedan desintegrarse. ¿Okay? Esa es una opción de la que se está pretendiendo desarrollar. Y otra reentrada controlada de detritos, que es uno de mis coorientadores y mis asesores también, que desarrolló esta teoría. Es brasileño, el año pasado fue un campeón de desenvolvimiento científico en esta área, de hacer una reentrada controlada de desechos espaciales en la superficie, o disculpa, la atmósfera terrestre. Esto para poder desintegrar estos satélites. Pero esto todavía hasta ahora es teórico, no se desenvolvió todavía a lo experimental. Pues eh, debe haber empresas que desarrollen eh, estos conceptos teóricos que todavía pues, están ahí. Ahora, uno también de las opciones que se está desarrollando para intentar de limpiar estos desechos espaciales son los aerogel, un tipo de sistemas
que envían espumas al espacio, pero solamente para pequeños polvos o desechos, pequeños desechos espaciales, o sea, diminutos desechos, ¿ok? Eh, y que recolectan y le toma mucho tiempo de poder colectar también. Pero bueno, hasta ahora eso se tienen, estas alternativas para poder limpiar, pero pues no se tiene aún todavía sistemas eficientes para poder purificar porque el espacio es muy inmenso, prácticamente los desechos están dispersos ya y no se imaginan cuán grande es el espacio eh, y los problemas que pues en su momento tal vez no se desarrolló tecnologías con cierta prevención, pues solamente se lanzó por lanzar y por intentar alcanzar la Luna o otros planetas, pero no, en su momento no se pensó poder pues, tener estos problemas, ¿no? ¿Ok? Inclusive en los primeros años, la ex Unión Soviética y Estados Unidos, pues impactaban así por así a la Luna. O sea, la Luna recibió tantos impactos, no solamente de meteoros, sino satélites, pruebas, lanzamientos y pues esos desechos espaciales, pues ahora son un problema. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, finalmente, casi ya para yo finalizar con esto, vamos en la siguiente slide, que es en intentar de resolver estos problemas de desechos espaciales. Entonces, yo he venido trabajando durante estos años desenvolver una teoría de qué manera pues, podemos estos desechos limpiar de manera eficiente. Entonces, aquí he tenido que construir varias trayectorias eh, donde, donde dentro de estas trayectorias pueda, he tenido que identificar ciertos objetos y estos ciertos objetos con una variación de velocidad y una cierta maniobra se tenía que traer a la atmósfera terrestre, pero por su misma trayectoria que ha sido enviada. Es decir, yo envío un determinado satélite y este satélite murió, pero lo que tiene que hacer este satélite es intentar regresar por la misma trayectoria que vino a la nube terrestre y de esa manera desintegrar. Ahora, eso tiene ventajas y desventajas y desventajas. Una de las ventajas es que pues, podemos desintegrarlo, podemos colocarlo en una órbita cementerio que nosotros los llevamos como almacenamiento de basura espacial o enviarlo a una cierta parte de la superficie lunar. Bueno, he trabajado en estas tres opciones. He iniciado trabajando en las primeras opciones como desintegración de estos detritos, retornando por la misma trayectoria y lo que he obtenido resultados es, es que estos objetos tienen que, o sea, tiene que garantizarse o tiene que garantizarse que se desintegren por completo. Ahora, por ahora, voy a decirles, y soy sincero cuando yo hago las conexiones, es que estas masas o los objetos que voy a yo intentar limpiar solamente van a ser de masa pequeña. ¿Por qué? Porque si yo intento traer masas muy grandes, posiblemente la atmósfera terrestre vayan a sobrevivir y puedan caer a alguna ciudad o algún lugar y que pues también puede ser un problema. ¿Okay? Entonces, por ahora, nuestra primera opción es intentar traer objetos con menor masa, con masa pequeña, okay, satélites pequeños, y de esa manera desintegrarlos y que se desintegren por completo. O sea, pequeñas masas pueden desintegrarse así por completo, ¿no? Eso sí, tenemos casi un 90%, 90-95% de que eso sí es posible, pero con masas aún más grandes, pues eso es un poco riesgoso. ¿Okay? Bien, entonces, finalmente yo creo que con esto finalizo. Todavía estamos en los
en desarrollarse estos trabajos, hay problemas que resolver y yo no sé si todavía tenemos un slide para adelante. Y, ok, sí, eso es todo. Entonces, muchas gracias. Si es que hay una pregunta, consultas, estoy dispuesto a responder. Y gracias por la invitación y por escuchar. Y muchas gracias, José. La verdad que bien didáctica tu presentación, ¿no? Vemos todo cómo ha evolucionado, ¿no? El tema aeroespacial en estos últimos años, ¿no? Bueno, entonces dejamos a los asistentes. Si tuvieran alguna pregunta, no sé, les invito a que levanten la mano para activarles el micrófono. Alguien que desee preguntar, tenga alguna consulta, alguna interrogante, no sé. ¿Preguntas? A ver, vamos a permitir que habiliten su audio. A ver, alguien que esté. Sí, ya pueden, a ver, activar el audio. Bueno, hay una pregunta acá de Carlos Damián Sánchez, que dice: José, está dirigida para ti. ¿A qué valores de masa le denomina masa relativamente pequeña? ¿Cuál es la eficiencia de estas máquinas actualmente? Me imagino de las que capturan detritos, ¿no? Bueno, entendí que era algo todavía que estaba en teoría, ¿no? Pero bueno, a ver, José, coméntanos, por favor. Ah, ok, correcto. Sí, hablando sobre masa, pues lo máximo que nosotros hemos usado, estamos intentando usar y que algunos, algunos ya prototipos que están pretendiendo usar es como máximo una masa de 200 kilogramos, 200, 300 kilogramos, que podría esa relación, eh, pues podría funcionar, o sea, a trabajarse, ¿no? Porque yo seguramente con el tiempo, eh, a medida que se pueda resolver los problemas con estas pequeñas masas, vamos a tener que ampliar ciertos métodos para trabajar con masas aún más grandes. Sí, hay algunas que todavía, como les comenté, son teóricas todavía, eh, en el aspecto de mitigar, y pues algunas que ya están en proceso de prototipos, ¿ok? Prototipos y pruebas. Es que también uno de los temas es que son muy costosos, ¿ok? Este tipo de sistemas, así como los satélites, mira, desarrollar un satélite tiene su valor, es muy costoso. Perú invirtió en un satélite que compró, pues, no sé, me acuerdo, pues, muchos millones, y desenvolver un sistema que te limpie en el espacio, o sea, el costo son considerables. Y hay muy pocas empresas ahora o sea, hay una gran preocupación, pero hay pocas empresas que pretenden invertir en poder limpiar. Entonces, ese es un problema también que, que estamos enfrentando. O sea, no hay muchas empresas que por ahora, bueno, por ahora, como dijo en un momento Dani, uno de los compañeros, que tal vez no se siente todavía como un problema, ¿ok? Pero mm, se va acumulando de manera silenciosa y hay muchas empresas que están muy confiables, que todavía que no desean invertir. En el caso de la NASA, pues también sigue enviando misiones, SpaceX también sigue enviando misiones y pues todos los días, pero no hay una empresa pues, que esté enviando sistemas para poder purificar.
sea, son muy pocos. La NASA tiene algunos sí ya, eh, algunos tratados, etcétera, para intentar de mitigar, pero estamos todavía iniciando recién. Muy bien, José. José, también nos hacían otra pregunta que, bueno, si podías mencionar en qué software o programas se procesan estas simulaciones, me imagino, ¿no? Las de reentrada y captura de detritus, ¿no? ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Brevemente, quizás. Mira, eh, yo por ahora estoy trabajando con programas con programas que puedan simular modelos, ¿ok? Basados en modelos. Es decir, yo trabajo con el modelo de los problemas de los tres cuerpos y voy simulando, en este caso, uso Fortran y Scilab, que son programas para mí más cómodos para poder trabajar. He visto para temas, estudios de datos puntuales como satélites, etcétera, usan otros programas. En este caso, el especialista en temas orbitales es Dani, pero yo sí, en particular, trabajo con modelos basados, eh, donde el Fortran y el Scilab los podrían simular. O sea, primero hago las simulaciones basados en construcción de modelos y los datos de donde los obtengo de estos puntos de objetos, por ejemplo, son de la NASA, algunas agencias espaciales. eh, Generalmente la NASA por ahora, ¿no? Que podemos obtener información eh, de datos puntuales, pero eso solo para darles condiciones iniciales. Pero bueno, uno tema de los más eficientes que nosotros hemos visto es que tenemos que trabajar en basados en modelos, porque va a ser más eficiente, ya que los modelos siempre nos van a identificar cuáles son las trayectorias exactas donde se encuentran, por ejemplo, dichos objetos. ¿Ok? Sí, José, queda claro, ¿no? De hecho. Dígame, tengo una consulta, ¿no? Y yo me pregunto, en el Perú, ¿cómo estamos en cuanto a desarrollos y investigaciones aeroespaciales, ¿no? ¿Podrías comentarnos algo? Creo que también estás liderando un concurso de equipos, ¿no? De prototipos, de diseños de naves espaciales. Sería oportuno, ¿no? Si nos comentas, José, te agradeceríamos bastante. Claro. em, bueno, en el Perú, yo creo que eh, todavía hay un problema educacional, desde ahí que no se ha visto muchas carreras, por ejemplo, de ingeniería aeroespacial, ingeniería espacial o mecánica orbital, etcétera, o un centro de investigación espacial, excepto pues la CONIA es una institución que yo creo que debería tener un centro de investigación para que acoja investigadores y hagan estudios espaciales. Em, pero a partir de ello, no he tenido, no, bueno, algunas universidades que han intentado trabajar, sí, como la UNI, y aparte de ello, algunas empresas privadas que están intentando trabajar, pues en uno de ellos es una de esas empresas que está abordando también temas de estudios espaciales, pero se requieren muchas empresas que puedan apostar y yo, como digo, eh, si desde antes a Pedro Paulet se le hubiese considerado y apoyado, pues hubiésemos tenido hasta ahora una NASA también en Perú. Pero yo creo que todavía hay una eficiencia, ¿no? Que se tiene que mejorar. Y José, yo creo que la carrera espacial en algún momento le fue un poco favorable a Perú. Bueno, aprovechemos acá también la presencia del doctor Dani Hernán, ¿no? Que también es investigador del Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciales en Brasil, que justamente quiere intervenir, entonces quizás de hecho va a complementar con algo también.
doctor Daniel Hernández. Hernán, tiene la palabra, sí. Gracias, David. Gracias, José. Eh, Estoy totalmente de acuerdo con José. Yo creo que él es un visionario para pensar en traer, ¿no? Motivar una actividad aeroespacial en Perú, muy necesaria. Ahora, escuché que en Piura sería una propuesta para hacer una base de lanzamiento allá en Piura. Y yo creo que Piura sería muy favorable para Ujú. eh, órbitas bajas un síncronas, ¿no? Que son bien comerciales. Y ahora, viendo la presentación de José, la preocupación, ¿no? De limpiar el espacio con tanta basura espacial, menos del 10% de satélites están funcionando, ¿no? Casi el 90% son satélites que ya pararon de funcionar y son basura espacial que en algún momento tiene que ser limpiado. Ese tema es muy importante y hay muchos órganos en sí que están intentando proponer una solución, ¿no? Como dijo José, es algo muy caro, algo difícil de realizar, pero necesario, es muy necesario en nuestra época, en nuestra realidad, ¿no? Y el concurso, felicitaciones José, me parece una buena iniciativa del concurso de satélites, tanto de prototipos como de maquetas. Yo creo que va a traer buenos resultados para una nueva generación, ¿no? Pensando en esa área aeroespacial. Gracias, David. Muchas gracias, Dani. Bueno, Dani también es un doctor que, digamos, impulsa varios proyectos también aeroespaciales juntos con José, ¿no? También recientemente, lo mencionaba al inicio, se desarrolló una jornada internacional, ¿no? Sobre vehículos de temas aeroespaciales, ¿no? Donde tuvimos la oportunidad de participar y bueno, fue muy gratificante encontrarnos con personas investigadores, ¿no? De diferentes países motivados en impulsar estos desarrollos aeroespaciales, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Que haya más apoyo de parte del Estado, que las empresas privadas se involucren más, ¿no? Vean un atractivo en las ciencias aeroespaciales, también las universidades también comiencen a desarrollar más masa crítica, ¿no? Para poder así impulsar eh, la carrera aeroespacial, digamos, en el Perú. Bueno, sí, así es. Dani, gracias Claro, por tu participación. Gracias, José, también. No sé, a ver, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que desee consultar algo más? claro, me parece, sí, yo creo que Dani tal vez sería, también sería bueno que le invite, pues, también es muy conocedor de temas orbitales y pues es un gusto que igual estemos trabajando. Tenemos ahí ya propuestas de concursos, una preocupación que se tiene que desarrollar en nuestro país. Y pues estamos ahí para difundir, para colaborar y para tener intercambio de experiencias y conocimientos. Y José, tenlo por seguro que vamos a invitar a Dani también y bueno, y vamos a apoyar también, ¿no? Nosotros acá, desde el Colegio de Físicos del Perú, ¿no? Estamos bastante bueno, abiertos a apoyar estas propuestas, ¿no? Es así también. Justamente en Lambayeque también hay algunos docentes acá que tienen interés, ¿no? Por esta nueva área, ¿no? De la ciencia. Bueno, nueva para nosotros en sí, ¿no? Porque ya se ha desarrollado hace muchos años, ¿no? Entonces, vamos a impulsar ese tema a través de un grupo de investigación. Se está, digamos, ahora trabajando a nivel de idea, ¿no? Quizás en algún momento también vamos a necesitar de su apoyo, ¿no? Ya que ustedes han tenido la oportunidad de desarrollar investigación en, en Brasil, por lo menos, ¿no? En el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales. Entonces, esperamos contar con todo su apoyo de ustedes y también nosotros apoyar en sus propuestas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, te agradezco bastante, José, por tu participación, ¿no? Y vamos a seguir convocando a otros compatriotas, ¿no? Que están trabajando en esta área, ¿no? Y que vienen, digamos ya, o que han tenido la oportunidad de visitar otros países, ¿no?
y realizar investigación en ellos, ¿no? Bueno, de antemano, José, te agradecemos, bastante agradecidos con tu exposición, ¿no? Y por toda tu disponibilidad en apoyar e impulsar esos temas, ¿no? Muchas gracias, José. Te vamos a hacer llegar en los siguientes días con un certificado, ¿no? De ponente. Igualmente también a los asistentes que deseen tener acceso a una constancia, a un certificado de su asistencia a esta jornada. Les sugerimos que, o bueno, les invitamos a que llenen sus datos en el formulario de asistencia que estamos colocando en el chat, ¿no? Únicamente a los que se inscriban en este formulario se les va a brindar la constancia, ¿no? Lamentablemente si después, o los que no llenaron no estuvieron, ya será para la próxima, ¿no? Muy agradecido, José, muy agradecido a todos los asistentes, ¿no? Desde el Colegio Físico del Perú, te agradecemos, ¿no? Te agradecemos, ¿no? Grandemente por esta charla, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, David, José. muchas gracias a todos los Gracias a todos. presentes, todos los participantes. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, sin más, les agradecemos y nos vemos en la próxima ponencia, que sería para el siguiente mes, ¿sí? Ok. Muchas gracias. Bendiciones a todos también. No, Gracias. gracias.